Hola Noelia. ¿Qué tal, Lola? Pues muy bien. Hoy vamos a abordar, bueno, primero damos la bienvenida a todos los que nos están viendo, como siempre. Hoy estoy como más enfocada y más... Es que este vídeo es importante, te lo estábamos comentando antes. Este es un vídeo muy importante porque es difícil y al mismo tiempo fácil, pero difícil resumir qué es la biodescodificación. Queríamos hacer un vídeo para explicar, aclarar conceptos y que todos los que nos están oyendo entendieran qué es la biodescodificación, qué la diferencia, si es que hay diferencias, con otros conceptos por los que nos preguntan, por los que las personas buscan, qué es descodificación biológica, nueva medicina germana. Parece que muchas veces no está claro, es algo que está, voy a decir en tendencia, pero realmente cada vez hay más personas interesadas en buscar otras vías alternativas, otra manera, otro enfoque. Entonces hablamos de biodescodificación emocional, hablamos y hemos hecho muchísimos vídeos de biodescodificación de la artritis, biodescodificación de la anemia, biodescodificación del dolor. Pero, ¿qué es la biodescodificación? Y ahora te lo voy a preguntar para ver si hacemos ese ejercicio y eres capaz, yo creo que sí, de en una frase o en un párrafo explicar de una manera clara qué es la biodescodificación. Bueno, es un reto importante. Yo lo definiría como un nuevo concepto holístico del ser humano. Empezaría por ahí. Porque aúna diferentes aspectos, así como la medicina está en el plano biológico, físico, la psicología en el plano más mental. Y luego tenemos la parte más espiritual, que podemos tenerlo en varias disciplinas. La biodescodificación es una integración de todas esas partes. Es un holismo humano. Podríamos definir la biodescodificación como el arte de acompañar a la persona a conocerse a sí misma, a encontrarse con una nueva faceta que está oculta. Desde que nacemos creemos que nos conocemos, hasta que nos morimos creemos que nos conocemos, pero no es así. Entonces la biodescodificación yo te diría que es un concepto que no es nuevo, que ya viene desde la primigenia, desde los orígenes de la civilización, más bien dicho, y que ha ido desarrollándose hasta que llega un momento en el que el doctor Rick Hammer dio un salto bastante cualitativo a aspectos que ya estaban en desarrollo, más su propia aportación. Así que para mí la biodescodificación es el arte de acompañar al ser humano a encontrarse desde una amplitud del ser que aúna pues diferentes conceptos fundamentales para poder vivir en coherencia y en sabiduría. Entonces digamos que esa nueva medicina germana sería el origen, sería el punto de inflexión. ¿Qué sería exactamente? Es cuando nos preguntan, cuando impartís el máster de biodescodificación y hipnosis clínica, ¿es la nueva medicina germana? O sea, esas preguntas que nos hacen o que las personas buscan, vamos a aclararlo. ¿Es lo mismo? ¿Biodescodificación es igual a la nueva medicina germana? Es la nueva medicina germana, porque fue el nombre que acuñó el doctor Hammer como doctor. Le puso un nuevo enfoque a la medicina complementaria, en la que se veía el origen de la enfermedad no únicamente y exclusivamente desde la visión tradicional, sino añadiendo, complementando y sumando todo el aspecto emocional y psíquico del ser humano. Vale, entonces sí. También al mismo tiempo es lo mismo, dicho de otra forma, la descodificación biológica. Mira, el origen es la nueva medicina germana. Ese es lo que podríamos decir lo purista. Pero yo iría un poco más allá, porque antes de la nueva medicina germana estuvo la psicosomática, ¿de acuerdo? Porque ya Hammer suma a la psicosomática todo lo que él descubrió, ¿de acuerdo? Entonces, si tú me dices,
¿De dónde nace la nueva medicina germana? Yo te digo, una de las ramas principales es la parte de la psicosomática, también la parte de la evolución, la embriología, y de ahí la parte de la medicina, que es lo que hace que sume todo a la nueva medicina germana más las incorporaciones del Dr. Hammer. A partir de ahí aparecen nuevas escuelas, que son las que continúan con el legado del Dr. Hammer. Aquí aparecen conceptos como descodificación biológica original, descodificación biológica, bioneuroemoción, o biodescodificación. Entonces, todos ellos parten de la nueva medicina germana. Lo que pasa es que cada escuela suma pues su propia aportación. No es lo mismo la bioneuroemoción, que le suma unos conceptos que seguramente a lo mejor otra escuela pues no lo hace así. Y te voy a preguntar una cosa, que yo creo que casi todo el mundo que busca biodescodificación o descodificación biológica, etcétera, pone un poco ese foco, ese acento en descodificar algo que está detrás de un síntoma. Y ahí es lo que quiero preguntarte exactamente, ¿qué hace la biodescodificación? O sea, ¿qué lectura hace holística del ser humano? O sea, nosotros podemos manifestar en nuestro cuerpo una patología, una enfermedad, y lo que hace es descodificar esa enfermedad. Ahora me voy ya a lo que tú dices, a lo que es en sí las bases que suman todas las escuelas. Yo te he dado un concepto de metodología nuevo. Desde la corriente más tradicional diríamos que la biodescodificación es buscar el origen de la enfermedad detrás de la parte emocional, o sea, qué conflicto ha vivido la persona que desarrolla un síntoma, una enfermedad o un trastorno del comportamiento, ¿de acuerdo? Entonces la palabra lo dice, bio, viene de biología, descodificamos la biología porque el cuerpo se expresa con un lenguaje que hay que conocer y lo hace a través del síntoma, de la enfermedad o del trastorno de comportamiento. Entonces cuando nosotros recibimos un diagnóstico o estamos enfermos o tenemos un síntoma como una dolencia de cabeza o un comportamiento, una actitud que ya la hacemos intrínseca a nosotros, detrás siempre hay una causa. Y no lo hacemos desde la mirada de la incertidumbre o del sedentarismo de la alimentación. Eso ya lo sabemos todos. Sabemos que es importante la alimentación como el estar activos. Yo creo que eso la sociedad ya lo tiene muy integrado y ya es algo que no nos sirve suficiente, no nos da una respuesta fehaciente. Sin embargo, la biodescodificación nos dice que detrás de todo síntoma, enfermedad o trastorno de comportamiento hay un shock vivido como dramático, inesperado, sin solución y sin expresión. Tiene que tener unas características muy concretas para que, según la intensidad del conflicto y la duración, de la misma forma será el impacto. Es decir, un diagnóstico grave no te habla de un conflicto leve, te está hablando de un conflicto intenso. Entonces la biodescodificación viene a mostrarnos lo que son las 5 leyes biológicas que nos dejó el Dr. Hammer con el testamento de la nueva medicina germana, que es la ley férrea, que él en un principio observó dentro del cáncer, de los tumores, y luego se dio cuenta de que se podía extender a cualquier tipo de enfermedad. Y esas 5 leyes diríamos que es la base de la biodescodificación, que se asienta en todo lo que podemos encontrar en el ser humano relacionado con la enfermedad. Y ahora te voy a preguntar ya de forma ya más concreta a Noelia Bonifacio. ¿Cómo ve Noelia la biodescodificación? ¿Cómo se integra la biodescodificación en la escuela, en Noevo? Ese método Noevo, esa terapia breve de alto impacto, es decir, ¿cómo integramos aquí en Noevo la biodescodificación? Hemos dicho que hay como distintas escuelas, todas beben un poco de la misma fuente, pero luego cada una tiene sus aportaciones, su enfoque. ¿Cuál es el enfoque de Noelia Bonifacio de la biodescodificación? Pues verás, Método Noevo se centra en nueva medicina germana, es decir, es purista y seguidora también originalmente de toda la aportación que nos dejó el Dr. Hammer, y suma otras corrientes que van a ayudar también a ese holismo del ser humano. Es decir, desde Método Noevo buscamos que la persona tenga una respuesta
una respuesta, me refiero a una solución, si viene con una causa a nivel terapéutico, que tenga rápida una respuesta, que no se quede con algo sutil, sino que vaya al origen, a la profundidad del conflicto, para que pueda encontrar la solución que necesita y acompañar el cuerpo. Buscamos que la persona se conozca a sí misma, sepa cuáles son los patrones que tiene que ir cambiando y cuáles son las causas que le han llevado a arrastrarlo en el tiempo, ser conocedores de esos bloqueos para poder resignificarlos y poder entenderlos y darles una respuesta y una significancia que pueda cambiar y pueda en su día a día aplicar. Esta es una de las cuestiones muy importantes. Y luego también vemos lo que es la parte energética y espiritual, es decir, como un contenedor de diferentes partes. Lo primero es cuál es mi energía, dónde está mi inconsciente, cómo vibra mi mente, todo ese residuo, ese pozo y esa información de creencias, de patrones, de lealtades que llevamos también de nuestros ancestros, que podemos tener incluso en el vientre materno, y cómo nuestra vida pues nos vamos encontrando con esas situaciones para conocernos y aprender sobre ellas, y cómo proyectamos en todo a nuestro alrededor. Esto es muy importante para que la persona sea conocedora de ello. Por eso digo que la parte energética, que es la parte inconsciente, también tiene su simbología y su conocimiento que debemos aunar y saber. Y luego el cuerpo es la expresión, es la manera, es el lenguaje físico, lo que nosotros vemos. De esta manera pues sumamos esos dos aspectos que creo que son fundamentales para poder hacer un buen abordaje terapéutico dentro de la metodología, de nuevo, sumada con la terapia breve de alto impacto. Y vamos a ello, porque dejamos claro que esto es un acompañamiento, esto en ningún caso sustituye a la medicina, sustituye a profesionales, a un médico, a un psicólogo, etcétera. Bueno, Noelia es psicóloga, eso sí que lo dejamos claro desde, sí, claro. Desde ya, aparte de otras cosas. Pero, ¿en qué consiste una sesión o cómo se lleva esto a la consulta? O sea, una persona que quiera hacer una terapia breve de alto impacto, una sesión, quiera saber cómo la biodescodificación puede ayudarle, ¿qué le dirías? ¿En qué consiste? ¿Qué experiencia va a tener esa persona cuando viene aquí? Pues mira, podríamos decir que hay personas que vienen ya de otras terapias que no han surtido efecto, o personas que ya directamente se interesan por la biodescodificación. Entonces, lo primero que preguntamos a la persona es, con una entrevista detallada, vemos cuál es el motivo por el cual acude a la consulta, al profesional. A partir de ahí tenemos que trazar lo que yo digo que es un viaje de rutas. Es como tu viaje personal. Cuando tú vas a la terapia dices, estoy aquí en este puerto, ¿no? Y quiero ir al otro puerto. O sea, trazar primero lo que es el origen y el destino es fundamental para la persona que acompaña y para el profesional. Con lo cual es un viaje. Es un viaje. Yo siempre digo que es un viaje de autodescubrimiento, como es la vida misma, pero para un hecho en particular. Por eso tenemos que ser muy certeros y muy concretos a la hora de trabajar. Es decir, cuando una persona viene por un hecho concreto, por una situación concreta. Me pasa esto y quiero llegar aquí, quiero estar así, ¿no? Y a partir de ahí hacemos lo que es la biodescodificación. La biodescodificación, la gente encontrará muchos diccionarios, libros, y cómo es la interpretación de los sueños. Y tienes ahí conflicto tal. Ah, vale, ves el conflicto y dices, pues a lo mejor tiene relación con esto en mi historia, pero ya está. Últimamente respondía a mensajes en blogs que me decían, yo ya sé cuál es el conflicto, pero se vuelve a repetir. Y yo digo, claro, porque necesitas entrar en profundidad en aquello que se vuelve como un efecto bisagra, pim pam, que va detonando nuevamente esa repetición. Claro, es que no basta, perdón que te interrumpa, sí. Porque es que eso es verdad. O sea, hay muchísima información. Tú puedes buscar en internet, puedes buscar esos diccionarios, puedes buscar esas palabras, oye, me pasa esto, en biodescodificación, ¿qué conflicto hay detrás de tal enfermedad, tal patología, lo que sea, tal síntoma? Y te da conflicto de lo que sea. Pero claro, el saberlo, esto no es una varita mágica, como ya lo sé,
ya está todo solucionado. Claro. Aquí entra otra parte muy importante y ahí es donde Nuevo va mucho más abajo, iba a decirte mucho más abajo porque es mucho más profundo. Mucho más a detalle, efectivamente. No me puedo quedar solamente con un título de un libro, porque tienes que entrar en profundidad a saber ese título que lleva detrás. Y eso lo tienes que hacer en terapia. Nosotros lo que hacemos en la primera sesión es un trabajo de psicopedagogía. Para mí es muy importante que la persona cuando viene condicionada por lo social, familiar, que la enfermedad, pues como no sea por la alimentación o por el sedentarismo, pues mira, te ha tocado al azar. Entonces ahí es cuando le damos a la persona un motivo por el cual ha llegado ese diagnóstico. O sea, no es algo de que este órgano te está diciendo esto, no es el órgano. O sea, es la célula, es el tejido, es la función que viene a hacer y también su proceso evolutivo y embrionario lo que te va a dar una respuesta. Entonces, en la primera sesión hacemos una explicación muy sencilla para que la persona pueda tener una comprensión. Ahora, tengo que decirte algo muy importante, que también me encuentro con que la gente me dice, ¿estás diciendo, la biodescodificación dice que la persona es la culpable de la enfermedad? Yo digo, no, por el amor de Dios, no estamos diciendo que la persona sea culpable de nada. Aquí no vamos buscando culpables. Es como si la enfermedad tuviera que tener una causa, y si es la alimentación y el sedentarismo, como que yo no tengo nada que hacer. Al contrario, nosotros lo que hacemos es que la persona asuma que es una parte activa del proceso. Claro. Entonces, no es tanto el que yo me tenga que dejar aquí como papá que venga y me solucione la vida, sino, oye, somos adultos, ¿qué puedo hacer yo también para asistir, ayudar y complementar? Porque, mira, Lola, te tengo que decir una cosa, desde Método Nuevo contemplamos que el futuro es un futuro con un equipo multidisciplinar, en el que podamos ser un equipo de profesionales, cada uno dentro de su campo y de su conocimiento, y entre todos poder sumar. Y esto creo que sí que es el futuro. Espero que inmediato, lo más inmediato posible, porque sería muy lindo. Yo ahora mismo trabajo con 4 oncólogas que me pasan pacientes. Incluso ellas me dicen qué importante es tu trabajo, el que tú haces, porque las personas cuando vienen sienten que esa parte es imprescindible. Y fíjate que son clínicas que tienen la parte médica, que tienen la parte alternativa y que tienen también la de la alimentación, ejercicio, todo, fisioterapia. Sí, cada vez se va, gracias a Dios, exacto, claro. Cada vez se van uniendo más disciplinas cuando se trata una determinada enfermedad. En oncología yo creo que se ve bastante más de cómo, no sé, cómo era esto hace 20 años o 30 años a cómo es ahora, cambiando. Y todos los profesionales que acompañan a una persona en ese proceso, integrando todas estas partes que estás comentando, nutrición, asistiendo emocionalmente, lo que es la medicina, lo que es el tratamiento, o sea, cada vez hay más profesionales, pero sigue faltando algo. Que es lo que sí, yo creo que la unión de profesionales es lo que hace la fuerza, y la persona siente que lleva un buen equipo. Y nosotros lo que hacemos, así como la psicología puede ayudar en la metodología cognitiva conductual a ayudar a esa reestructuración y esos patrones, desde la mirada de la biodescodificación vemos cómo sumamos todo. Es como que empezamos a las diferentes partes a que tengan un sentido, a una unión. Es como si fuera como un engranaje de no son partes sueltas. El ser humano no son trozos, no son pedazos, sino como juntamos todo, le damos un sentido y un holismo al ser humano para que pueda integrar su bienestar, su salud interna, y cómo eso también se puede pues manifestar en su día a día y en su sentir y en su complexión del ser humano. Nos pregunta mucha gente, Noelia, cuando vienen para probar, para buscar soluciones, respuestas con la biodescodificación, sí. ¿Cuántas sesiones son necesarias? ¿Ese viaje tiene una duración? Desde Método Nuevo, sí. Tenemos la terapia breve de alto impacto. Para mí es importante que la persona en el proceso vaya viendo pronto un sentido a la terapia, pueda haber ya cambios, puedan ser medibles, observables, porque claro, trabajamos en una parte muy subjetiva, así que de ahí que tanto la alianza que establece el profesional con el paciente
pueda tener un propósito y un objetivo a ser posible medible, y con 4 terapias, que es lo que propone la terapia breve de alto impacto, donde ya sumamos la hipnosis clínica, que es el vehículo por el cual vivimos esa inversión en nuestro inconsciente. Así que la primera es muy importante para darle esa significancia, ese sentido y ese propósito también de lo que le está pasando a la persona, porque todo síntoma y enfermedad tiene un programa biológico de supervivencia que se explica. Nosotros no vemos la enfermedad como algo azaroso ni un castigo, sino como un programa biológico de supervivencia que tiene un sentido biológico, y esto es lo que en una primera sesión le explicamos. Luego en la segunda sesión hacemos todo lo que es la parte de la biodescodificación, aunque en la primera, la biodescodificación en realidad, Lola, yo te digo que se puede hacer en 5 minutos. Fíjate si se puede hacer rápido, ¿de acuerdo? Pero lo importante es cómo empatizas, el rapport que generas con la persona, cómo le haces comprensible, porque estamos buscando no solamente un cambio, sino un cambio de paradigma. Claro. No es algo que yo voy a cambiar momentáneamente, voy a cambiar todo un concepto. Es una creencia de estas arraigadas, ¿no? Exacto, estructurantes, de estas fuertes. Y eso lo tenemos que hacer en la primera sesión. Luego ya en la segunda es cuando empezamos a trabajar ya con esa inversión en el inconsciente. Y las siguientes sesiones, conforme vamos avanzando, vamos adentrándonos todavía más en profundidad y vamos generando ese cambio de creencias, patrones y esa neuroplasticidad. Cuando llegamos a la cuarta sesión es cuando ya terapeuta, con esa alianza con su paciente, le dice, bueno, viniste por esto, este es el objetivo, este era el inicio, este era el final de tu viaje, me has dicho que te has encontrado así, así, esto es lo que has podido observar en tu día a día, ¿correcto? Y la persona dice, pues sí. O el paciente, el profesional puede también decir, oye, pues mira, hemos trabajado y a lo mejor deberíamos seguir trabajando este aspecto. O sea, es una evaluación medible que sirve tanto para el profesional como para el paciente, para ser conscientes de ese dinero invertido por parte del paciente y el trabajo realizado por parte del profesional, el objetivo, la meta que han conseguido y han logrado. Así que si me hablas de temporalidad, desde terapia breve de alto impacto buscamos esas 4 sesiones para ya tener una respuesta. Eso me parece concreta. Muy importante, porque hay muchos clientes que vienen con esa sensación de que quizá han fracasado otro tipo de terapias o de acompañamientos, sí, porque no ven ese final de viaje. Es muy probable que muchos profesionales, y a lo mejor incluso tú, decir, bueno, es que el viaje de la vida no acaba nunca, uno nunca acaba de conocerse, uno claro, siempre puede ir más allá, pero sí que es verdad que es importante ver a corto o medio plazo, por lo menos medible, por lo menos saber esa temporalidad o cuántas sesiones, cuánto me va a costar empezar a ver esos cambios, o incluso ver el cambio más sustancial, ¿vale? Sí. Luego a lo mejor hay otro tipo de ajustes, o hay personas que quieren seguir conociéndose siempre y lo integran un poco en su modo de vivir. Eso lo hemos visto mucho. Así es. Pero es muy importante, me encanta ese ejemplo que pones del barco y la vela. Me encanta ese ejemplo, porque ya que estamos hablando de ese viaje que tiene un puerto de salida y un destino, que son en esas 4 sesiones, que esto es resultado de muchísimos años de trabajo. Tengo muchísimos casos tratados, claro, mucha investigación por tu parte, claro, mucho estudio. Eres una persona de fe que no paras de estudiar, de incorporar, y todo eso ha dado fruto a un método que esto no es indefinido en el tiempo. Son Así 4 sesiones y es un método muy estructurado y muy con muchísimo sentido cada una de esas sesiones. Te voy a contar 2 casos clínicos que me vienen ahora a la cabeza. Venga. Porque me has dicho, hay terapias que son largas en el tiempo. Estos 2 casos, los 2 son de terapia larga en el tiempo. En uno es una hipersomnia, una mujer que viene que me dice, eso lo tengo de toda la vida, ya estoy acostumbrada. Es gente que se duerme con muchísima facilidad. Es decir, si ahora quisiera la persona dormirse, solo tendría que cerrar los ojos, pum, se quedaría dormida. Entonces, en un momento, fíjate, fue muy rápido, porque le dije, si eso sucede es porque en la infancia tuviste que vivir una situación donde una autoridad
que normalmente suele venir asociada por padre, en la que tú te sentiste, o madre, ejerciendo esa función paterna, autoritaria, en el que para ti el evento que viviste fue tan intenso por lo pequeña que tú eras, que la mejor solución era dormir y aletargar el sueño, o sea, distanciarse de esta realidad y metida en mi propio mundo del eso sueño. Sería el conflicto, eso sería lo que decías tú, de que en 5 minutos se puede hacer una biodescodificación. Esto es algo muy concreto de la persona en la que vino. Me dijo, tengo una hipersomnia. Yo le dije, la hipersomnia no se mira como un error, se mira como una respuesta biológica frente a una situación que tú viviste tal y así. Y ella me dijo, dice, sí, pues es verdad, porque a mí me pasó esto y esto en la infancia. Bueno, pues cuando volvió a venir, porque en realidad ella venía por otra cuestión, ya en la segunda y tercera sesión me dice, lo de la hipersomnia, Noelia, yo creo que ya no me pasa. O sea, esa es la respuesta que a veces dices, wow, qué interesante, ¿no? Como cuando empezamos a ser conscientes y a darle luz y luego lo trabajamos, porque luego también lo trabajamos con hipnosis. Estamos hablando de la hipnosis clínica que ya hablaremos también tranquilamente de ello, ¿no? Dice, ostras, qué respuesta, ¿no? Sí. Y luego tengo un segundo caso de una mujer que venía muy apurada, la pobre empezó a llorar, que me dice, Noelia, es que llevo años, he ido a muchas terapias y no consigo solucionar esto, y es que tengo fijación cuando veo bultos. Y los bultos pueden ser bultos de grasa, como pueden ser bultos de pecho, como pueden ser bultos de genitales, dice. Y es que la persona cuando lo ve se da cuenta, pero es porque yo no puedo, por mucho que quiere quitar la mirada de ahí, de esa parte del cuerpo, y veo que incomoda, y oye, me angustio, lo paso muy mal, porque a veces podemos estar en familia o puedo estar con un amigo y la mujer lo decía pues con mucha angustia y con mucha preocupación. Entonces nuevamente yo le dije, no hay que negar la evidencia, hay que buscar cuál es la programación, de qué te está protegiendo detrás. Entonces empezamos a trabajar. Y ella de pequeña vivió con mucha inseguridad en el sistema familiar. Solo tenía la seguridad de su abuela. Su abuela era mujer voluminosa, con piernas grandes, y entonces dice que cuando su madre la pegaba, su abuela se ponía delante para protegerla con su gran cuerpo voluminoso. Y todo esto salió cuando, haciendo una hipnosis, apareció la primera vez que ella empezó con esa fijación a través de su suegra, y cómo se dio cuenta de que lo que buscaba era esa seguridad, y cómo de repente a nivel inconsciente dijo, seguridad, ¡pam! Mi abuela, situación, o sea, el inconsciente y físicamente buscaba. Claro, efectivamente, o sea, en momentos cuando ella más intranquila estaba y más nerviosa y más insegura se sentía, más iba buscando detrás de los bultos, buscaba ese cuerpo voluminoso de la abuela que la protegía. Cuando pudo soltar, cuando pudo cerrar ese duelo, cuando pudo encontrarse con la abuela y hacer todo ese proceso de trabajo, de sanación, la persona ya pudo mejorar poco a poco hasta volver a tener el control de su propia vida y a no manifestarse esta fijación. Entonces, claro, cuando tienes esas respuestas a nivel terapéutico, ya no es el profesional el que se queda satisfecho, es el propio paciente el que dices, wow, después de tantos años intentando buscar una solución en la metodología de la terapia breve de alto impacto, conseguimos llegar al origen, resignificarlo, trabajarlo para que impacte en el inconsciente y ya que aparezca esa nueva actitud, ese puerto de llegada que las personas buscan a través de esta terapia. Y te voy a hacer una pregunta siguiendo esa metáfora del barco y de la vela, que son las emociones. ¿Quién está llevando el timón en esa... ¿Quién está dirigiendo esa vela? Vamos a hablar de símbolos y simbología, que el inconsciente es simbólico. Es que me ha venido a la cabeza decir, bueno, cuando está esa persona en ese barco, sí, en este viaje, este trayecto experiencial, vivencial tan profundo, ¿está llevando Noelia el barco? ¿Lo está llevando ya el paciente? ¿Hay un cambio de patrón ahí? ¿Qué pasa? ¿Quién lleva la vela ahí? ¿Quién mueve el barco? El barco es el cuerpo. El cuerpo material físico, hay cuerpos que son más grandes, más pequeños, más anchos, más largos, Vale. Simbólicamente el cuerpo es el que te va a llevar
al puerto. La vela sería las emociones, pueden ser muy agitadas, haber mucho descontrol, pero bueno, con esas velas tú puedes dirigir el barco y llevarlo a pesar de la tormenta. El timón es la parte de la mente. El que lleva el timón es el capitán, pero es la mente capitán en realidad. Muchas veces nos identificamos con el capitán, pero no somos el capitán, no somos el que lleva el timón. Somos realmente el que está detrás, el que transita el viaje, el que sabe dónde quiere ir, que es la parte consciente, es la parte de nuestra conciencia, la que le dice al capitán, quiero que me lleves a este puerto. El capitán maneja el timón con las velas de las emociones y es la que conduce el cuerpo. Pero todo es la persona, ¿de acuerdo? Pero no nos podemos identificar solamente, exclusivamente en el cuerpo, ni con nuestras emociones, ni con nuestra parte psíquica, porque es la parte de la conciencia la que integra todos esos elementos, los que sabe realmente fluir y conseguir llegar al camino deseado, al objetivo deseado. ¿Y quién es Noelia ahí? ¿En ese barco? ¿En ese barco o fuera del barco? O sea, ¿cuál es el papel de Noelia con esa terapia, con ese método nuevo, con la escuela nueva? ¿Quién es ahí? ¿Está enseñando a ese capitán a cómo tiene que ir? ¿Es la brújula? ¿Es el mapa? Pues ahí ¿Quién dirías? Tú lo has dicho. Es la brújula y el mapa. Es el que te da una dirección concreta, el que te dice, este es el camino que tienes que recorrer, yo lo recorreré contigo, pero la que va a llevar el viaje vas a ser tú. Tú estás también ahí. Exacto. Con esos dos pequeños elementos, que es la brújula y el mapa. Correcto. Y ahora quiero dar pues, un poco de giro aquí, porque estamos hablando desde el punto de vista de este cliente que viene con una patología, con una preocupación, con un problema, algo que quiere biodescodificar. Sí. Con tu ayuda, con la ayuda también del equipo de Nuevo. Pero tenemos otras personas que vienen a Nuevo y son las personas que quieren formarse en esa metodología. Entonces, nos has dicho que hace la biodescodificación para esta persona que viene a terapia, a un acompañamiento, a buscar esa brújula y ese mapa para que le ayudes, para que le asistas. Pero ¿qué viene buscando y cómo ayuda Nuevo al que ya es profesional o quiere serlo? ¿Qué aporta esa biodescodificación, ese método, esa terapia breve de alto impacto? Aquí estamos hablando de otra necesidad, sí, que muchas veces es las dos cosas, ¿eh? Sí, ¿vale? Exacto. Estamos hablando de que esas personas que son profesionales y que vienen a formarse como profesionales en la terapia breve de alto impacto también hacen ese trayecto. Ah, sí. Con su propio barco. Diferente, ya no estaríamos hablando de la terapia, sino de aquel que quiere transitar un viaje intraoceánico, ¿no? Estaríamos hablando de tres grupos de personas. Yo creo que es la persona que viene porque quiere trabajarse a sí misma, puede hacer perfectamente la formación, porque no es lo mismo una sesión de terapia que tener el conocimiento que luego vas a poder aplicar en tu vida. Es decir, esta formación está hecha para aquel que diga, yo quiero ese viaje transoceánico, Noelia, quiero un viaje de vida, quiero que mi vida realmente tenga un propósito, pueda seguir mi propósito de vida, mi línea y pueda conocerme mejor para fluir en mi día a día. Y luego tenemos la persona que viene porque a lo mejor es empresario, abogado, hemos tenido de todo, abogado, sí. Economista, informático, diferentes campos, y dice, siento que necesito algo más, me gusta el mundo de la terapia, creo que estoy en un momento de autodescubrirme, de transformarme, y quién sabe, a lo mejor voy dejando ya este campo o lo voy supliendo con el mundo de la terapia. Hemos tenido muchísimos casos de reinvención, de dejar una profesión, completamente cambiar y dirigirse a otra cosa porque es el momento simplemente de esa transformación. Y en ese momento Nuevo está dispuesto a decir, vente conmigo y te damos todas las herramientas que necesitabas de principio a fin, aunque nunca hayas trabajado con esta metodología, incluso casi es mejor que así sea, para que conozcas
todo lo que es la metodología de trabajo que vas a implementar. Entonces, con esta formación, con el máster de biodescodificación e hipnosis clínica, más el doctorado en trastornos del comportamiento que tenemos nuevo, enseñamos a que la persona, sin tener conocimientos previos, salga formada para poder ejercer este campo terapéutico. Y luego tenemos la tercera opción, que son las personas que ya son profesionales y vienen y te dicen: yo soy psicóloga, yo soy fisioterapeuta, yo soy médico y quiero sumar a mi profesión. Pues estos corren, porque como ya tienen conocimiento de su propio campo, dicen: ah, claro, entonces esto puedo sumar con esto, más esto que yo sé, pues entonces van muy bien, casan tanto las personas que lo hacen por sí mismas, las que se inician en este campo, más las que suman. Entre todos se enriquecen y se generan grupos muy interesantes, la verdad. Siguiendo con esto del barco, es que hay muchas personas que una vez prueban cómo es ese viaje, es que ya no se quieren bajar. Yeah. Es lo que hablábamos antes, de decir, es que hay muchas personas que es como si estuvieran en terapia ya para siempre, porque cogen esto para su vida, se les abre un mundo completamente nuevo, que ven además lo lógico que es muchas veces, ¿no? Y ven que además les ha sido eficaz, porque hay algunas personas que se han formado nuevo tras haber hecho aquí una terapia, por ejemplo, claro, y han visto cómo funciona, han visto esa visión, ese enfoque holístico, y efectivamente quieren ir más allá, porque ya no simplemente es para esa patología, sino que quieren integrar como una manera de vida. Exacto. Esta formación que hablamos, y el máster se llama Biodescodificación e Hipnosis Clínica, porque ahí estamos un poco... hablaremos de la hipnosis clínica en otro vídeo. Claro que sí. Pero sí que el método nuevo no entiende una cosa sin la otra para que sea eficaz esa terapia breve de alto impacto. Sí. Es lo que decías al principio, no nos quedamos simplemente con ese síntoma, conflicto asociado y ya está. Necesitamos profundizar mucho más, y la herramienta mejor que has encontrado en todos tus años de investigación, de formación y luego de puesta en práctica con cientos de casos es la hipnosis clínica. Así es. Y ahí se forma y nace ese método nuevo y esa terapia breve de alto impacto, y por eso tiene esas 4 estaciones. ¿Vale? Y además, para hacer un poco esa síntesis, aquí hay un viaje. Hacemos ese transoceánico con la formación de nuevo, que ahí ya, eso ya palabras mayores, es una formación de 15 meses en total. Sí. Que además ya no solo forma profesionales, personas, como has dicho, de estos 3 grupos que hemos nombrado, sino que también puedes completar ese itinerario formativo y personal de transformación con un paso más, que es el doctorado en trastornos del comportamiento. Es una gran formación el doctorado, porque claro, ya ahondamos en la profundidad de los trastornos del comportamiento, y aquí, claro, se requiere ya de una base. Por eso sería ese siguiente paso. El siguiente paso. Hay que haber hecho antes el máster de biodescodificación y hipnosis clínica, para que eso puedas entenderlo, puedas llegar a ese... Y hacer un buen abordaje terapéutico y entender que aquí hay una complexión, una complejidad mucho más profunda del ser humano que hay que entender para poderla abordar. Exacto. Sí. Y ahora ya por último, y para terminar, si alguien se está planteando esto de la biodescodificación, para hacer ese viaje, ¿qué le dirías? ¿Por qué con Noelia Bonifacio? ¿Por qué con Nuevo? Y le diría, el viaje es la vida. Es un milagro que tengamos la vida, que hayamos nacido, y siempre venimos con un puerto de salida y uno de llegada. Hacer esta pequeña escala va a ser una forma en la que la persona realmente pueda disfrutar de la experiencia que estamos viviendo, a través del conocimiento, a través del otro, a través de todo lo que es el templo del cuerpo y la sabiduría ancestral que llevamos dentro. Yo les diría que se vinieran con nosotros, porque lo que van a conocer les va a servir
para ellos mismos, para los demás, para su bienestar y sobre todo para encontrar esa misión de vida que todos tenemos y que muchas veces llevamos mochilas heredadas de nuestros antepasados, padres, lealtades y mandatos que no son nuestros y muchas veces nos dejamos llevar y arrollar por la vida sin sentido y sin objetivo en una sociedad que creo que muchas veces no lleva tampoco una dirección claramente definida. Así que con método nuevo en la terapia breve de alto impacto aseguramos que la persona tenga ese reencuentro amoroso consigo misma y pueda manifestarlo en su propia vida. Es un viaje de transformación total. Sin duda. Tanto sin duda. si va a ser alguien que viene como, digamos, cliente de voy a terapia, a esa terapia breve de alto impacto, como si se forma para él mismo, como si se forma como profesional para sumar, porque esto siempre estábamos hablando de sumar, que en ningún momento sustituye. Esto es un más a más, un profesional de la psicología, de la medicina, etcétera. Como si hay alguien que realmente tiene esa vocación y quiere dedicarse a ello. Claro. Profesionalmente. Los inquietos. O cambiar ya sabes que me gusta mucho esa palabra. Por supuesto, hemos tenido la revolución de los inquietos muchas veces en Noevo, informaciones y talleres que hemos hecho pues para esas mentes inquietas que quieren decir, no, aquí hay algo más. Y yo quiero además sumarme a esto y quiero aportar. Y muchas personas también nos lo dicen, ya no es solo para ti, es que cuando tú miras la vida desde este punto de vista, el impacto que tienes en la vida de los que te rodean y de tus hijos es muy importante. Lo que sanan los padres no lo repiten los hijos. Efectivamente. Hagámoslo también por esa generación. Exacto, los hijos, los nietos, compañeros, amistades, familia en general, o sea, toda la persona, es que es verdad, es que tocas vidas, eso es importante y muchas personas que vienen aquí tienen esa vocación de tocar vidas, de dejar un legado. Claro. Y esa palabra, tanto impacto como legado, es importante aquí, dejar esa huella, que se note que hemos pasado por aquí, de alguna manera, ¿no? Exacto. Y esas personas que también buscan dejar ese legado, dar ese significado, ¿no? A mi paso por aquí. Así es. Noevo es su casa. Claro. Entonces, hoy no vamos a pedir lo de siempre. Hoy simplemente vamos a pedir que, si quieren saber un poquito más, simplemente entren en noevo.org, donde tenemos nuestra pestañita en el menú con el máster Biodescodificación e Hipnosis Clínica y lean un poquito más, que se descarguen el programa, que vean ahí cómo, todo lo que imparte el máster. Es que estamos hablando son 15 meses, pero de una profundidad que sales perfectamente, y esto lo digo para las personas que se quieren dedicar a ello, perfectamente preparado y seguro al 100% de que ya pueden dedicarse a ello, ya pueden recibir clientes en su consulta, ya pueden ayudar, no van a sentir inseguridad porque lo tienen clarísimo. Y siempre vamos a estar innovando y detrás, porque mi especialidad es la psicología de la investigación y como investigadora siempre voy buscando sumar a todo y darle un sentido no algo banal, sutil, sino también comprobable. Y ahí es donde tú dices que la persona, y tenemos a muchos alumnos que cuando empiezan dicen, wow, qué pasada, ¿no? Totalmente. Que cómo nos está gustando todo lo que estamos aprendiendo y cómo lo vamos integrando. ¿Y qué pasa? Que esa inquietud que llevamos del alma dentro de nosotros es muy voraz. Entonces cuando le das un caramelito dices, esto me encanta, y te abre un sinfín de oportunidades en la vida que dices, wow, quiero más, ¿no? Y hay comunidad, y hay compartir, y hay mucha aplicación práctica. Claro. Mucha aplicación práctica. Entonces, como nos llevaría aquí, estaríamos horas hablando de todo, sí que pedimos eso, que si alguien tiene realmente ese interés, esas ganas de saber un poquito más, que por supuesto pueden contactarnos, pueden mandarnos un mensaje, llamarnos por teléfono, pero siempre tenemos esa información en la página web en noevo.org, vayan al máster. Exacto. Y ahí pueden ver el programa, pueden verlo todo. Y también que tenemos las experiencias, el experience de Noevo, esos retiros que hacemos una vez al año en España y otro en México. Dentro de poco nos vamos a México. Además, también son muy vivenciales. A finales de noviembre tenemos ya el retiro en México y por supuesto si hay alguien que quiere, aún está a tiempo, aún está a tiempo de sumarse, de viajar intentamos con nosotros. hacer esa parte. Está claro que hoy en día
todo podemos hacerlo online, pero intentamos siempre nuevo hacer muchos directos en la formación también, por supuesto, Claro ese acompañamiento y también muchas cositas presenciales porque nos gusta abrazar. Exacto. Pues muy bien. Los mediterráneos sí se nota, igual que los mexicanos, que también son muy de exacto. Yo apapachar. creo que lo presencial gana terreno cada Claro vez que más, sí, aunque sí. vayamos, tenemos esa herramienta online, pero no nos olvidamos de que somos personas y que necesitamos también ese contacto y esa presencialidad y esa cercanía real. Exacto, tú lo has dicho, así es. Pues nos vemos en el siguiente, Noelia. Muchísimas gracias. Esperamos que haya quedado súper claro lo que es la biodescodificación y aún así, si alguien tiene aún alguna duda, por favor, enviarnos ya vuestra pregunta. No me ha quedado claro esto, a mí me gustaría saber más, lo que sea, cualquier inquietud respecto a biodescodificación, que nos escriban. Pueden tener, tienen todo nuestro contacto, formulario de contacto, número de teléfono, WhatsApp, como quieran. Nos lo pueden preguntar. Que nos sigan. Y contestaremos enseguida. Muchísimas gracias, Noelia. Lola. Hasta la siguiente. Gracias. Hasta luego.